caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca del misterio del corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? A mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? De por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Va y le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir a mi pueblo. Imagínate. Vamos a estudiar eso, ¿ok? Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, decía el gran proverbista Salomón. Y antes de comenzar este video, hay varios personas que me dijeron si estoy masticando algo, si estoy comiendo, que suena feo. Bueno, déjeme decirle, mi dentista me recomendó usar Invisalign y ya tengo varias semanas con eso. Solo me lo saco para comer, pero por respeto a la audiencia y para no incomodar con el sonido que parece que estoy mascando chicle o comiendo algo, me lo saco para hacer el video, ¿ok? Pero concentrémonos en lo que verdaderamente vale la pena, lo que Dios quiere que aprendamos, ¿ok? Que no soy yo, sino es su palabra, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un proverbio, ¿ok? A mí me gustan mucho los proverbios porque hay mucha sabiduría, ¿ok? Salomón, si tú estudias un poquito la vida de Salomón, encontrarás que este hombre le pidió sabiduría a Dios y se aparta, vivió una vida bien alejada de Dios, lo tuvo todo, pero al final él se arrepiente y regresa y se da cuenta pues que verdaderamente teme al Señor y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre, ¿no? Entonces él escribió en el Proverbios 28:14, escucha, dice, bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, ¿no? Así como Job. Vamos a tocar un poquito de Job acerca de esto, ¿ok? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y la palabra hebrea endurecer es la hebrea 7185, kashá, endurecer, ¿ok? Esa es nuestra palabra clave de este estudio, la palabra 7185, kashá, endurecer, ¿ok? Te contaba un poquito acerca de Job porque lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero estudiamos esta palabra kashá, ¿ok? Vamos a ver, cuando leemos el Éxodo, tú sabes que el Éxodo viene de exit, ¿verdad? Exit, salida, porque ellos salen de Egipto, ¿ok? Ahora pues, le dice Elohim Yahweh, y le dice a Moisés, ¿ok? Acuérdate que Moshe, vivió 120 años. Y es muy interesante porque su vida fue repartida en tres etapas de 40 años, ¿verdad? Desde que nace, vive 40 años en Egipto y sale por haber matado a un egipcio, ¿verdad? De ahí vive 40 años en el desierto, cuando Dios lo llama, ¿no? Y después vive 40 años sacando pues y llevando a los hebreos fuera de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. No, o sea, 40, 40 y 40, en tres etapas, la vida de Moshe, ¿verdad? Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, le dice Elohim Yahweh a Moshe, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Ok? Y en el capítulo 4, este es el capítulo 3, y en el capítulo 4 vamos a ver algo que aparentemente es antagónico, ¿no? Y Yahweh dijo a Moisés, cuando regreses, cuando vuelvas a Egipto, a Misraim, ¿verdad? Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas maravillas? Bueno, cuando Dios llama a Moshe en la zarza, ¿verdad? Después le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, tírala. Y la vara se convierte en serpiente, ¿verdad? Porque Moisés le dice, pero si yo voy a Egipto y los israelitas no me van a creer. Me van a decir de parte de qué Dios vengo, porque los egipcios son politeístas, adoran muchos dioses, ¿no? Entonces los israelitas me van a decir, ¿y cómo se llama tu Dios? Porque Dios no, a Abraham, a Isaac y a Jacob, no se presentó como el nombre que se presenta a Moisés. Porque Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ok? Yo soy el que soy.
Pero con ese nombre no me di a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, ellos lo conocieron como el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Pero Moisés lo llega a conocer por su nombre. Y hay un detalle muy importante que en otro video te lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces le dice, y cuando Elohim Yahweh dijo a Moisés, cuando vayas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas estas maravillas que he puesto en tu mano. ¿Okay? De convertir la vara en serpiente, mete tu mano en tu seno y sácala y está llena de lepra, vuélvela a meter, sácala, ya está curada. O sea, le había enseñado varios milagros ahí a Moisés. Entonces le está diciendo, vas a hacer esto delante de Faraón. ¿Okay? Pero le dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¡Mira! Ay, ay, ay. A veces uno en la vida parece que Dios hiciera cosas antagónicas, ¿no? Cosas contraproducentes. Yo me imagino pues a Moshe diciéndole algo así, pues, ¿no? Ok, a ver si te entendí. Vamos a ponerle las cosas claras, hablemos claro, ¿no? Tú quieres que yo vaya a Egipto, a Misraim, a decirle a Faraón que libere a Israel, ¿verdad? Correcto, dice Elohim Yahweh. Y tú vas a endurecer el corazón de Faraón para que no libere a Israel. ¿Correcto? Correcto. This is like a OMG moment. Oh my gosh, really? ¿No? Un OMG, un momento OMG. Oh my gosh. Now what are we gonna do? Ya. Otras palabras, Moisés como que no entiende muy bien. Y yo me imagino, pues, porque Moisés era mediador. Si tú te estudias un poquito la vida de Moisés, te vas a dar cuenta que Moisés era mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Entre la nación de Israel particularmente. Pero después viene Cristo Jesús y Él es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Pero ahí, como Cristo Jesús no había hecho la obra todavía, entonces Moisés era el mediador entre la ley y Dios, entre los hombres, Israel y Dios, ¿verdad? Y me imagino a Moisés diciéndolo, pero esto es algo contraproducente. ¿Por qué no tomamos el shortcut, el camino corto? Mira, yo voy a Egipto, le digo a Faraón que deje ir a Israel y tú ablanda su corazón y nos deja ir y todos salimos felices y contentos y se acabó el problema, ¿verdad? Se acabó el problema. Pero no. Ese no es el propósito, porque acuérdate que Dios es un Dios de propósitos. Tuvo un propósito con Israel y tiene un propósito en tu vida, en mi vida también. ¿Ok? Ahora, desde ya te digo, cuando estudiamos el misterio de la coincidencia, tú te vas a dar cuenta que no es coincidencia que la palabra coincidencia no existe en el hebreo. ¡Mira! ¿Verdad? La palabra coincidencia no existe en el idioma hebreo. Y no es coincidencia que no exista. No existe porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. No es coincidencia lo que te pasa y lo que te pasa, lo que le pasó a Israel. No es coincidencia. Todo lo que nos pasa a nosotros no es coincidencia porque la palabra coincidencia no existe en el idioma original hebreo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos y todo lo que nos pasa es para un propósito. ¿Okay? Entonces Dios Elohim Yahweh tenía un propósito. Por eso es que le dice a Moshe, anda, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo y muéstrale estas señales que yo te he enseñado. ¿Okay? Ahora, entonces dirás a Faraón, así dice Elohim Yahweh. Israel es mi hijo, mi ben. ¿Okay? Israel es mi ben. ¿Okay? Mi primogénito. Acordate que el primogénito es algo muy especial en ese tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la primogenitura venía con la doble porción. ¿Ok? La primogenitura venía con la doble porción. Entonces dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. ¿Ok? He aquí, mataré a tu hijo
a tu primogénito. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Elohim Yahweh mataría al primogénito de Faraón? Bueno, acuérdate que en ese tiempo era la ley del Deuteronomio, ya lo vamos a ver un ratito más, ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo, golpe por golpe y vida por vida. ¿Ok? Así era. Entonces, ¿por qué Elohim Yahweh está usando a Moisés para decirle a Faraón que te has negado a mi primogénito Israel? Entonces yo voy a matar a tu primogénito. ¿Ok? ¿Por qué? Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Mira, esto no es un dato menor, ¿ah? Esto no es un dato menor. Bastante relevante, diría yo. Porque acuérdate que la vida de Moshe se divide en 3 etapas, ¿no? Desde que nació hasta los 40 que vivió en Egipto, sale al desierto, vivió 40 años y ahí lo llama Dios y regresa a Egipto y saca a Israel por otros 40 años, 40, 40 y 40. Es decir, aquí ya vemos la segunda etapa entre la tercera, ¿verdad? Al final de la segunda etapa y empezando la tercera etapa de la vida de Moshe. Y Moshe tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. ¿Ok? Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasó 79 años antes que Moisés hablara con Faraón? Algunos dirían 78. Bueno, está bien, pero por la edad yo digo que eran 79. ¿Qué pasó 79 años antes que Moisés fuera y hablara con Faraón? Ahora, acuérdate que este Faraón ya no era el Faraón que había vivido en la época de José. Si tú conoces un poquito la historia de Abraham, Isaac y de Jacob. Jacob tiene las 12 tribus de Israel y hay una hambruna y venden al 11º hijo José, ¿no? Y José termina pues como vicefaraón. ¿Te acuerdas que el faraón ve las vacas flacas y las vacas gordas? Bueno, ahí está. Entonces terminan los otros hermanos, regresan a Egipto por comida y se quedan ahí. Vivieron casi 430 años. Entonces el faraón de esa época que había bendecido a José ya no estaba, había otro. ¿Okay? Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Okay? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó 79 años antes que Moisés hablara con Faraón? Bueno, si no sabes, aquí la Biblia te lo enseña. ¿Okay? Y el rey de Egipto, es decir, Faraón, acuérdate que esa palabra Faraón significa rey de Egipto, ¿no? Al rey de los incas se le llamaba pues el Inca, ¿no? Al rey de los romanos se le decía pues el César, ¿verdad? Y al rey de los egipcios se le decía Faraón. Habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte. ¿Ok? Si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la intención de Faraón era minimizar a los hebreos, porque los hebreos ya tenían casi 430 años viviendo y se habían multiplicado y era un pueblo grande. Entonces Faraón tenía temor de que este pueblo se levantara contra los egipcios y tomara su tierra o se fueran. Entonces los pusieron de esclavos. ¿Okay? Ahora, ahorita te voy a contar algo de Job. ¿Okay? Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, ¿no? Es decir, vamos a alimentar cocodrilos, muchachos, ¿ok? Tan flaquitos los cocodrilos, así que vamos a darle de comer carne. Así que si nace niño, vamos a alimentar cocodrilos y lo echas al Nilo, ahí a que se lo coman. Y a toda hija la dejaréis con vida. Esto es lo que hizo Faraón. Imagínate, mira, ¿ok? Esto es lo que hizo a Faraón con los primogénitos hebreos, con los niños hebreos. ¿Ok? Se los dio de comer
a los cocodrilos y los eliminó en el río Nilo. Entonces, yo te digo, Dios nunca da descontado el derramamiento de sangre inocente. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sacó la idea Faraón de eliminar acá a estos niños? ¿Ah? Quizás no lo sepas, pero yo te lo voy a comentar. Y está en libros apócrifos, extracanónicos. ¿Ok? Dice que hubo un hombre de la tierra de Uz, es decir, un Uzita llamado Job. ¿Ok? Y Job fue el que le dio el consejo a Faraón de eliminar a los hebreos de esta manera. ¿Ok? Ahora tú dirás, pero ¿y eso dónde está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Está en libros apócrifos. ¿Ok? Porque acuérdate que el libro de Job probablemente es uno de los libros más antiguos, por no decir el más antiguo. Más antiguo probablemente que el Génesis. ¿Ok? Porque Job era contemporáneo más o menos con Moisés, ¿ok? Pero probablemente una generación anterior de Moisés, ¿ok? Con Aram, ¿no? Y él aparentemente es el que le da el consejo a Faraón de poder eliminar a sus hijos de los hebreos. Ahora tú dirás, ¿cómo es eso posible? Bueno, si tú conoces la historia de Job, ¿qué pasó con los hijos de Job? Se murieron, ¿verdad? ¿Qué pasó con el primogénito de Faraón? También se va a morir. O sea, la historia va por ahí enlazada, ¿ok? Porque tú sabías que Moisés era tardo de lengua, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moshe y le dice, quiero que hagas esto y el otro, y Moisés, pero es que le pone 20 excusas a Elohim Yahweh y hasta le dice, soy tardo de lengua. O sea, ¿cuál era su problema del ser tardo de lengua? Era tartamudo, no podía hablar muy bien. ¿Cuál era su problema? Bueno, ahí en esos libros apócrifos, ahí te dice cuál era su problema y cómo fue, ¿no? Porque dice que un faraón hizo un gran festín y cuando Moisés era bebito, menos de 2 años, tú sabes que fue rescatado del Nilo por ahí, faraón hizo un banquete y Moshe, siendo bien infante, agarró la corona de faraón y se la puso en su cabeza aproximadamente en los 2 años y eso pues eso nadie lo podía hacer, ¿no? El que lo hacía le daban pena de muerte. Pero como Moisés era de 2 años, entonces Faraón no sabía si verdaderamente lo había hecho con intención o sin intención. Entonces, ¿cómo saber si lo había hecho con intención o sin intención? Entonces ahí en esos libros apócrifos cuenta que pusieron un carbón encendido, ¿ok? Y un carbón apagado ahí en la mesa de Faraón para probar a Moshe. Si Moshe agarraba el carbón apagado y se lo llevaba a la boca, o si Moshe agarraba el carbón encendido y se lo llevaba a la boca. Entonces, si agarraba el encendido, quería saber, significaba que no sabía lo que hacía. Pero si agarraba el apagado, entonces sí sabía lo que hacía. Entonces, como había agarrado la corona de Faraón y se la había puesto, entonces quiere decir que sí sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, le pusieron esa prueba a Moshe para ver si sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía. Le pusieron un carbón encendido y un carbón apagado. Entonces Moshe estira la mano hacia el carbón apagado y en ese momento se aparece un ángel y le mueve la mano y le hace agarrar el carbón encendido y se lo pone en la lengua. Entonces como que se quema la lengua y de ahí viene su problema medio tartamudo y medio tardo para el hablar, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Entonces, así Dios trabajó con su ángel. Eso es lo que dicen los libros apócrifos, ¿ok? Por eso es que Moshe tenía un problema al hablar, y él mismo lo dice, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. ¿Quién le dio esa idea? Bueno, fue Job, ¿no? Y vas a ver después en otro estudio cómo Dios trabaja con la vida de Job y por qué se le mueren los hijos a Job,
¿no? Por haberle dado este consejo a Faraón. Ahorita te lo voy a explicar. Ahora, y en el Deuteronomio dice, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra, que Yahweh, tu Dios, te da por heredad. Y no seas culpable de derramar sangre, es decir, sangre inocente. Porque como te comenté anteriormente, Elohim Yahweh nunca da por descontado el derramar sangre inocente. Mira, si tú has derramado sangre inocente, aquí está la solución. Quédate hasta el final del video, ahí está la solución. ¿Ok? Elohim Yahweh nunca da por descontado el derramar sangre inocente. Si tú tuviste un accidente y mataste a alguien, si cometiste un aborto, has derramado sangre inocente, si eres médico y se te murió un paciente por negligencia o lo que fuese, si tú has derramado sangre inocente, mira hasta el final del video que Dios te va a bendecir grandemente. ¿Ok? Entonces, como te repito, Dios nunca da por descontado el derramar sangre inocente. Entonces, ahí en el Deuteronomio capítulo 19 hay algo bien interesante. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él y lo hiere, y éste muere y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de sangre para que muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Eso estaba escrito en la ley. ¿Ok? Ahora, te explico. ¿Te acuerdas que te había dicho que en ese tiempo era ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo, a golpe por golpe, vida por vida? ¿Ok? Eso era la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba si alguien cometía un accidente? No quería matar a alguien. ¿Ok? Uno estaba talando un árbol con el hacha y el hacha se le escapa y le da en el cráneo a otro y lo mata. O estás caminando por un sitio y te caes a un abismo y se muere alguien. O pasaron los caballos sobre alguien o se muere alguien por un accidente. ¿Qué pasaba? ¿Ah? Bueno, si tú habías matado al hijo de alguien, ese alguien venía y tenía el derecho de matar a uno de tus hijos. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo yo podría salvar a mi hijo cuando yo maté a su hijo, pero fue un accidente? Yo nunca quise matarlo, ¿no? Y aquí en el Deuteronomio nos está dando un ejemplo que si hay un hombre que odia a su prójimo, es decir, con ventaja, premeditación y alevosía, ¿no? Porque acuérdate que cuando tú ves los mandamientos, ahí dice bien claro, no asesinarás. No dice no matar, ¿ok? Dios no está en contra de la muerte, no dice no matar. Eso te lo quiero decir bien en claro. Ahí en los 10 mandamientos no dice no matar, dice no asesinar, que esa es la palabra hebrea, ¿ok? Y asesinar es con ventaja, premeditación y alevosía, ¿ok? Y eso es lo que se refiere acá. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo acechándolo, se levanta contra él y lo hiere y éste muere, entonces en ese tiempo habían unas ciudades de refugio donde uno podía ir y si habías cometido, habías matado a alguien de casualidad, ibas con tu familia a esta ciudad de refugio y ahí tenías que explicar el caso de todo lo que había pasado, que te hagan un pequeño juicio y que se demuestre que verdaderamente no habías matado a esta persona con premeditación, ventaja y alevosía y que fue de casualidad. Entonces te perdonaban la vida de ti o de tu hijo o de lo que fuera a la cuenta por pagar. ¿Ok? Pero si alguien odiaba a su prójimo con premeditación, ventaja, alevosía, se levantaba contra esa persona y lo mataba, y después quería usar esta ciudad de refugio, entonces dice, tú irás a los ancianos de la ciudad y lo sacarás y lo entregarán a la mano del vengador de sangre, que era la persona encargada por la familia que había sido golpeada, que había perdido a uno de sus miembros, y ellos contrataban a este vengador de sangre para matar a la otra persona. ¿Ok? Entonces, no tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios no da descontado el derramamiento de sangre inocente.
¿Ok? Nunca, así, nunca, desde Abel. Porque la Biblia enseña bien claro que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel también clama. ¿Ok? Clama ¿por qué? Por justicia, ¿verdad? Cuando tú lees el Apocalipsis, ahí vas a ver que hay... ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a... le dice en el Apocalipsis... hacer justicia de toda esta sangre derramada? Ya falta poco, ya, tranquilo, le dice, ¿no? Ya. Entiende eso, que Elohim Yahweh nunca da por descontado la sangre inocente, ¿ok? Entonces, ¿qué había pasado con la sangre inocente del primogénito de Israel cuando Faraón dijo, voy a darle de comer a los cocodrilos con toda esta carne de los niños hebreos? ¿Ah? Dios nunca da por descontado sangre inocente. Entonces vinieron las plagas, porque este era el propósito de Dios, enseñarle a Faraón quién es el verdadero Dios. ¿Ok? Entonces vino el agua en sangre, vinieron las ranas, los piojos, insectos, las pestes, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas, la 9ª plaga, ¿verdad? Tú las cuentas, ahí son 9. Entonces falta una, ¿ok? Falta una. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, ¿ok? Todas estas plagas, ¿ok? En presencia de Faraón. Y con todo Yahweh, Kashá, mira, y con todo Yahweh, Kashá, que es la palabra endurecer, que vimos al principio, que es la misma palabra, ¿ok? Kashá, el corazón de Faraón, tal como Yahweh se lo había dicho a Moisés, porque Yahweh tiene un propósito, ¿ok? Yahweh, la coincidencia no existe en el lenguaje hebreo, ¿ok? Y no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel, ¿ok? Porque así lo había querido Elohim Yahweh, porque tenía un propósito, ¿ok? Y hasta que llegó la última plaga, es decir, la muerte de los primogénitos, ¿ok? Y eso también se lo enseñó a Moisés cuando le dijo, yo voy a hacer distinción entre los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto, ¿ok? Acuérdate que Egipto es idolatría, ¿ok? Egipto es idolatría. Por eso es que dice en el capítulo 11, me parece, de Apocalipsis, cuando la bestia se levanta contra los 2 testigos y los mata, ¿no? Y sus cadáveres estarán en Egipto y en Sodoma, que espiritualmente es la ciudad donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te pregunto, ¿dónde crucificaron a Jesucristo? En Jerusalén. ¿Pero por qué dice que espiritualmente es Sodoma y Egipto? Bueno, por la sodomía y por la idolatría que hay ahí en esa parte, ¿ok? Hasta que llegó la última plaga, es decir, la muerte de los primogénitos, ¿ok? Eso tienes que memorizártelo. Ahora, y Yahweh dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Ahora, cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Acuérdate que Moisés era tenía buena estima entre los egipcios porque había vivido ahí, ¿ok? Lo querían regular a Moisés, ¿ok? Moisés era un insider. Mira, cuando Dios llama a Moisés para que haga esta obra de sacar a los hebreos de la esclavitud, era prácticamente su mejor hombre para hacer este trabajo. Así como tú eres el mejor hombre para ir a compartirle la palabra ahí a esa gente que Dios te ha puesto alrededor. Y Moisés le pone 40 excusas, pero es que soy tardo de lengua, pero es que y si estos no quieren ir, pero es que si estos no me escuchan, hasta que Elohim Yahweh se llenó de ira, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque prácticamente Moisés era un insider, ¿ok? Moisés era uno de adentro, uno que había crecido en el entorno de Faraón, uno que hablaba el idioma
egipcio, porque había sido pues entrenado pues en todas las ciencias de los egipcios, ¿verdad? Entonces era el varón indicado para tratar con Faraón. Así como tú eres la persona indicada para compartirle la palabra a esas personas que trabajan contigo en tu círculo de amigos, ¿verdad? Dios necesita usarte a ti para llegar a tal persona, porque tú eres el único que puede hacer ese trabajo, porque Moisés era el único que podía hacer ese trabajo. ¿Okay? Porque conocía el entorno de Faraón, conocía el palacio, conocía a los hebreos, tenía ese conocimiento, al igual que tú lo tienes para poder hacer ese trabajo específico que Dios te manda. No hay otra persona que Dios puede usar, solo te puede usar a ti, porque tú eres el único que tiene contacto con esas personas. ¿Okay? Ahora, mira que Dios aquí le dice que cuando salgan ustedes, los hebreos, de Egipto, los voy a sacar con oro y plata. ¿Ok? Ahí te lo voy a explicar. Amados, dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. ¿Ok? Ahora tú me dirás, pero ¿Yahweh es un Dios vengativo? No, no es que sea vengativo, pero es un Dios de justicia. ¿Ok? Es un Dios de justicia. Por eso enseña en el capítulo 7 de Hebreos que Melquisedec, su nombre significa rey de paz, rey de shalom y rey de justicia. ¿Ok? Que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Rey de justicia. Dios es un Dios que hace justicia y no da por descontado el derramar sangre inocente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Faraón derramó la sangre inocente de los hebreos. Se los dio de comer a los cocodrilos en el Nilo. Entonces Dios nunca da descontado por sangre inocente. Entonces, ¿qué pasó? Hizo justicia a los israelitas y les mató el primogénito. Después de las 9 plagas, la 10ª fue la muerte de los primogénitos. Dios le hizo justicia a Israel. ¿Ok? Israel no se vengó de Faraón, sino que Dios es el que se venga. ¿Ok? Dios es el que se venga. Por eso dice Pablo, mía es... Dios dice ahí la carta a los romanos, Pablo le escribe y le dice, amados, nunca os venguéis nosotros mismos. La venganza no es de nosotros. La venganza es que Dios nos hace justicia por todas las injusticias que nos han hecho a nosotros. ¿Ok? Pablo nos enseña que nosotros no nos debemos vengar, que Dios nos va a hacer justicia a nosotros. ¿Y de dónde Pablo sacó esta enseñanza? Bueno, pues la sacó del Deuteronomio que está escrito por Moisés. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. ¿Verdad? Entonces, la venganza no es tuya. ¿Ok? Tú no tienes por qué vengarte. Es más, Jesús mismo enseñó, si te has encargado una milla, carga 2. ¿Ok? La venganza no es de nosotros, la venganza es del Señor, porque Él nos va a hacer justicia. ¿Ok? Solo debemos seguir permaneciendo fiel a su palabra. Ahora, ¿y por qué Elohim Yahweh sacó a Israel con oro y plata? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque esa generación que había nacido en Egipto, que no conocía a Dios, había trabajado de esclavo, tenía la mentalidad de esclavo y los habían hecho trabajar horas extra. ¿Ok? Los habían hecho trabajar más de lo normal y no les habían pagado. Entonces, cuando Dios los saca con oro y plata y les retribuye, así como estaba en el versículo anterior. ¿Ok? Les hizo justicia y encima les retribuyó. Ni siquiera les restituyó, porque restituyó significa que te dan lo que te habían quitado. Pero retribuir es darte lo que te habían quitado más una compensación por el tiempo que no lo pudiste tener. ¿Verdad? Ahora, esa generación de ahí sale, pero con una mentalidad de pobre. Entonces Elohim Yahweh les da oro y plata de los egipcios para enseñarles que son ricos, que son hijos del rey. ¿Ok?
Entonces, pero ellos se equivocan después y con ese oro pues hacen un becerro de oro, ¿verdad? Ahora, con esos dos propósitos de enseñarle que ellos son los hijos del rey, que son ricos, ¿ok? Y para retribuirles por todo el trabajo que habían hecho y sin haberles pagado, ¿verdad? Porque cuando tú lees el Éxodo, ahí al principio dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda clase de trabajos del campo. Todos con sus trabajos se los imponían con rigor. Es más, le dijeron, a partir de ahora te vamos a aumentar la cuota y vas a tener que ir a tú mismo a traer la paja para hacer ladrillos. Pero no puedes disminuir tu cantidad de ladrillos. O sea, los hicieron trabajar extra y no les pagaron lo justo. Pero como Dios es un Dios de justicia, al final cuando lo saca con oro y plata y les hace justicia. No solamente con sus primogénitos, al vengarse de los primogénitos de Faraón, sino con el trabajo que ellos hicieron. Por eso yo te enseño, la venganza no es tuya, la venganza es del Señor. El Señor ha visto todo lo que te ha pasado a ti, todo lo que te han hecho, pero tú séle fiel a su palabra, que a su debido tiempo, como enseñó anteriormente, a su debido tiempo, y ahí te lo dice, a ver, vamos a verlo otra vez. Ahí da, mía es la venganza y la retribución a su tiempo, dice, ¿ok? A su tiempo. O sea, no pienses que si hoy esa injusticia en tu vida sigue ahí, no pienses que Dios la ha dado por olvidada, te va a hacer justicia, ¿ok? Pero a su tiempo, ¿ok? Séle fiel y a su tiempo. Entonces los saca con oro para enseñarles que son hijos del rey y que no son pobres y por el pago extra que no habían tenido, su retribución que les tocaba. ¿Ok? Ahora en Mateo, en los evangelios, fíjate. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Ok? Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Judas sabía, ¿ok? Sabía lo que le venía por haber entregado, ¿qué cosa? Sangre inocente, ojo por ojo, diente por diente, ¿ok? Vida por vida. Por eso es que va y se ahorca, ¿ok? Porque él sabía que Dios nos da por descontado la sangre inocente, ¿ok? Ahora, acuérdate que Elohim Yahweh es un Dios de justicia. Y esa palabra viene del hebreo Zadik. ¿Ok? Melach Zadik, rey de justicia. Melach es rey, Zadik, justicia. Melach Zadik, Melquisedec, Melquisedec. De ahí viene la palabra. ¿Ok? Ahí el título del canal también, Melquisedec. Entonces, Dios es un Dios de justicia y te va a hacer justicia tanto por lo que tú has hecho como por lo que te han hecho. ¿Ok? Ahora, anteriormente te dije, si tú has cometido o has derramado sangre inocente, ya sea manejaste borracho, mataste a alguien de casualidad o a propósito, cometiste un aborto de casualidad o a propósito, hace muchos años que lo hiciste, ¿ok? Lo que tú quieras, si fuiste médico por negligencia, estuviste aprendiendo, se te fue un paciente, derramaste sangre inocente. Déjame decirte esto, de parte del corazón de Elohim Yahweh. Si tú no te arrepientes, Dios te va a hacer justicia, ¿ok? Como empezando desde Faraón, por todos los ejemplos que hemos visto, porque Dios no da descontado la sangre inocente. Pero si tú te arrepientes, ¿ok? Acuérdate que te había dicho ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿ok? Pero si tú te arrepientes, entonces esa justicia ahora ya no está en ti, sino está en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces Cristo Jesús muere por lo que te toca a ti, ¿ok? Entonces tú ya no tienes que morir porque Cristo Jesús muere por ti, ¿ok? Si tú derramaste sangre inocente y uno de tus hijos tiene que morir, entonces adivina qué pasa, ¿ok? Viene Cristo Jesús y toma ese lugar. Tu hijo ya no tiene que morir porque tú te arrepentiste, ¿ok? Si tú lo hiciste y te arrepentiste, entonces Cristo Jesús,
Cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, Él toma todos tus pecados. ¿Ok? Y esa muerte que caía sobre ti, ahora pasa sobre Cristo Jesús para que tú tengas vida eterna. ¿Ok? Tal como lo enseña Pedro. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos por la justicia. Mira, por la sadik, ¿ok? Por la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados, ¿ok? Si tú derramaste sangre inocente y te arrepentiste y vienes a los pies de Cristo, entonces Cristo toma ese lugar. Y esa muerte, en vez de que caiga sobre ti o tu familia, ahora cae en Cristo Jesús para que tú tengas vida eterna. Alábale que Él vive, ¿verdad? Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fuimos sanados, fuimos curados, ¿ok? O sea, ya no hay muerte sobre ti. Es el vengador de la sangre, ya no está sobre ti porque ya Cristo Jesús pagó por ti porque tú te arrepentiste. ¿Ok? Alábale que Él vive. Ahora, haz esta oración conmigo si tú nunca has conocido a Cristo Jesús. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Mesías, Yahshua HaMashiach. ¿Ok? Ahora, ya tú sabes, acá está tu brother, Melquisedec. Me das un like y un share. Si no puedes disparar como yo, cárgame las balas, pues. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente estudio. ¡Sela!